Y pues seguimos en esta tercera parte que casi no sale porque de verdad que estamos agotando los recursos de este teléfono, pero la verdad es que estamos muy interesados. Estábamos hablando acerca de toda esta gente que de repente está en los grupos de Facebook, o sea, y de repente como que defienden a capa y espada, puede ser un autor, una idea, una franquicia, una serie, pero la pregunta obligada es ¿tú por qué crees que se ve la gente tan necesitada de seguir como un partido? Ok, también tiene mucho que ver incluso con el tema de con qué te sientes cómodo o sentirte parte de algo. O sea, finalmente a lo mejor puede que el producto no sea tan bueno, pero como tú ya le eres fiel a capa y espada, tiene mucho que ver como para poder decir yo soy único porque soy parte de esto o porque me gusta esto. Uh-huh. Es bueno, pues finalmente también no porque te estás cerrando a un mundo de ideas. Lo que comentabas tú, por ejemplo, de los Caballeros del Zodiaco. O sea, Uh-huh. el escritor de esta serie tiene muchas otras historias, ¿no? O sea, finalmente son mundos muy amplios. Y cerrarte en una cosa, finalmente termina siendo como también complicado. Porque idealizar tanto a un escritor o una serie hace que te pierdas realmente de todo lo bueno. Aquí también tiene que ver mucho la parte otra vez, volvamos a la parte crítico. O sea, finalmente yo sé que Caballeros del Zodiaco, me imagino que en algún punto va a tener mucho relleno, por ejemplo. Si no me Sí, de equivoco. hecho, y casi, hasta te podría decir que ellos inventaron el concepto. Ok, Uh-huh. entonces hay que ser objetivos, no es un producto en su totalidad bueno. Podemos hablar de algunos arcos, de algunas ideas, de algunos personajes que se volvieron icónicos. Uh-huh. Pero entonces hay que ser honestos, no estás hablando de la totalidad del producto, Uh-huh. estás hablando de características ya muy específicas que es lo que lo hace bueno, Uh-huh. ¿no? Entonces creo que también en este caso las personas deberían ser un poquito más objetivas con el tema de decir realmente qué es lo que me gusta de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy leyendo. Porque entonces simplemente seguir algo por seguirlo, que aquí en México, por ejemplo, nos pasa mucho con partidos políticos, ¿no? Con todo, o sea, si tú me Sí, hablas de religión, si me hablas de partidos político, políticos, si me hablas fútbol. de fútbol, Uh-huh. digo, para la gente que no sabe, aquí en México, pues la gente es excesivamente partidista. ¿Tú alguna vez lo has tocado en tu carrera? Porque recordemos, digo, para los que no vieron los videos anteriores, Dorian es estudiante de psicología y como ya está por recibirse, ya le faltan un par de cuatrimestres, nos está aquí resolviendo unos puntos muy interesantes. No sé si alguna vez lo han platicado, porque en México la gente tiende a tomar estos roles, porque digo, no pasa igual en otros países. Hay países donde tú, por ejemplo, como dices, tú puedes votar por un partido político porque en ese momento me convence, Uh-huh. pero a lo mejor en la siguiente ocasión yo decido que ahora me convence otro, ¿no? Y es perfectamente válido, por eso los partidos políticos buscan tu voto, ¿no? En este caso pasa lo mismo con las series y los videojuegos. Cada uno va a hacer su chambita para que tú le entres, pero pues yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, yo de morro era súper fan de Resident Evil, Ok. y jugué el uno y jugué el 2 y jugué el 3 y el Código Verónica y el Umbrella Racing y jugué el Outbreak. Me gustaban. Hasta uno que se llamaba Gun Survivor, que era de pistolitas. Piu, 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 le entraba bien duro. Pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a notar como una no decadencia, sino que diría como que la franquicia se desgastó, porque pues no, Capcom no daba chance, o sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro, y sigue sucediendo, siguen sacando Resident tras Resident tras Resident. Entonces en la actualidad yo honestamente, aunque sigo la franquicia, lo debo de decir, la sigo ahora por medio de leer los manga, de repente veo las series, las películas que también están bien chafas, pero pues las veo, y ya realmente ya poco o nada me quedan de ganas de jugar los juegos, Uh-huh. porque ya no son la experiencia que yo tuve cuando era más joven, ya no son lo que yo esperaba. Ahora, por ejemplo, ahora con el nuevo Resident Evil 4, ahora que Ashley ya no trae su faldita, ahora que censuraron las frases que porque son políticamente incorrectas, ahora que hubo recortes completos del juego que porque pues estaba muy largo y eso pues eran muchas horas de render, mejor vamos a hacer el juego más corto, que de seguro van a salir esas otras El partes. DLC, ¿no? Eso también me ha alejado muchas de los videos. Pero es eso, o sea, yo le soy fiel a mis gustos. Claro. Siempre me gustará Resident Evil, pero tampoco no caigo en eso de decir, no, es que el nuevo Resident Evil 4 es muy bueno, tienes que darle una oportunidad, es que si no lo has jugado no puedes opinar. Yo creo que cada quien sabe lo que le gusta y también se vale que en determinado momento tú digas, por ejemplo, con Marvel, ¿no? Que ahorita lo comentábamos, oye, sí he seguido el UCM desde que empezó, pero tal vez en este momento ya no me convence y no hay nada que me ate a seguir viendo películas que ya no me convencen, ¿no? Claro. Es que también finalmente todas las cosas del mundo tienen una fecha de caducidad. O sea, por ejemplo, este cómic, por más que lo metamos en bolsa, por más que le pongamos un cartón, por más que lo quitemos de la luz, por más que lo pongamos en un sitio específico, en algún momento ¿qué le va a pasar?
se va a terminar destruyendo, las hojas se van a volver amarillas, se va a terminar haciendo polvo. Va a pasar. Y lo mismo pasa con las historias. Cuanto más las alargas, en algún momento, ¿qué va a pasar? Se va a perder la idea original, ¿no? Se va a perder la esencia original. Que va a quedar simplemente el cascarón de lo que en algún momento fue. Como las películas de Resident Evil. Yo también las he visto y son muy malas. ¿Por qué? Porque realmente ya no sabes qué estás viendo, más que zombies en momentos al azar, con personajes en momentos al azar, y ya se pierde como que lo que tenía en un primer momento. Ujú. Es entendible. En tu caso también lo que pasa mucho, por ejemplo, es que tú sí te has tomado el tiempo de decir, ¿qué me gusta de Resident Evil? Me gustan los zombies, un ejemplo. Ujú. Que hay más contenido de zombies, claro, hay un mundo vasto de zombies. Claro, Entonces puedo seguir buscando zombies en todos lados y voy a disfrutar todo en una totalidad. Dudo que no haya otras historias donde también haya caballeros. Y yo dudo que no haya historias donde hay temas relacionados al tema del tema del zodiacal. Hay mucho Ujú. contenido también de eso que también puedes ver y de ser muy interesante. claro, A mí me pasó con Harry Potter. Me gustaba la magia de Harry Potter, pero sabía que hay muchas historias donde se cuentan temas sobre magia. claro. Entonces poco a poco vas expandiendo también el contenido que vas leyendo, que vas buscando. Porque hay mucho, o sea, a pesar de que pueda parecer que una historia es muy original, seguramente tiene 20 cosas iguales. Ujú. El chiste es finalmente seguir buscando. Es encontrar qué te gusta de lo que estás viendo. Si de Caballeros Zodíaco lo que te gusta son... no sé, ¿a ti qué te gusta de Caballeros Zodíaco? Pues Que sería como el gran... es lo bueno. a mí me gusta, yo creo que de la serie me gustaba la música, por ejemplo. Creo que la música de Caballeros Zodíaco, como era orquestal, Ok. era algo que no digo que no exista, pero sí son pocos los animes que tienen esa calidad de música orquestal. Que no, que existen otros, por supuesto, pero sí de verdad era algo que hacía única esa serie. Entonces la verdad es que sí lo disfrutaba mucho. También la ultraviolencia. Me gustaba porque yo venía de una época en donde yo venía de ver Tom y Jerry, las caricaturas de Hanna-Barbera, y a lo mejor lo que yo veía de superhéroes como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, las caricaturas norteamericanas, pues rara vez se lastimaban o algo así. Entonces pasar de eso a Caballeros del Zodiaco, que era una serie donde se sacaban como 20 litros de sangre por peleas, era algo que me impactaba y como tú dices, hacía que yo sintiera que el personaje principal estaba en verdadero peligro, ¿no? Aunque al final, pues ya sabes que como en todo shonen, siempre hay un método para revivirlos a todos, pero pues la verdad que sí es algo que me gustaba, la dinámica en la que, cómo hacían como el performance de las batallas era algo muy interesante, el que los caballeros fueran tan dramáticos era algo muy interesante, o sea, eran muy teatrales, ¿viste? Como casi como si fuera una puesta shakespeariana en Ok. escena, cosa que pues en ese tiempo las series no, los malos simplemente decían, oh, voy a dominar el mundo, y el bueno le decía, malo, te voy a derrotar, y así eran Claro. los Cuatro Fantásticos, pero los Caballeros del Zodiaco pues tenían Ese plus. ese plus de ese drama atrás, ¿no? Entonces algo que siempre he disfrutado mucho de esa serie. Ok, en este caso, por ejemplo, tú detectaste. Caballeros Zodíaco no me gusta en su totalidad. Me gustaban específicamente estos dos factores. Esos factores. ¿Qué otros animes tienen? Bueno, en cuanto a la música. La música de Cowboy Bebop. Ah, sí, es una de Es, esas músicas que sin duda alguna pueden rivalizar con Caballeros del Zodiaco. Tiene un soundtrack también buenísimo. Si no lo han visto, yo les recomiendo mucho Cowboy Vivo. ok, entonces ahí ya partiste a otro punto dentro del anime. Ujú. Pero te sigues quedando en la misma. Sí. Seguimos hablando de anime. Pero ya brincaste, ok, me gusta la música que tiene este anime que vi. Hay otro que le puede rivalizar. Ahora ya tienes dos historias diferentes que coinciden con algo. Sí, y que tiene una música excepcional. Ah, ahora, no conozco mucho anime, conozco poco, pero ¿qué otro anime consideras que es igual de violento o sangriento que, por ejemplo, Caballeros? Ah, y actualmente hay uno que recomiendo mucho en Netflix que se llama Baki Hanma. Ok. Muy violento, muy gráfico, se rompen huesos, entonces me da esa brutalidad, esa ultraviolencia ochentera, porque de hecho, aunque es un anime nuevo, lo recomiendo mucho porque está basado en un manga que justo empezó en los años 80, así que lo retrata muy bien y tiene toda esa carga de violencia en las batallas que pues que no sé, que me gusta por esa parte instintiva. Ujú, Ok, ujú. sí, pues perfecto. Aquí ya separamos todo, ¿no? Entonces podemos hablar, el producto del que hablábamos al principio, que es Caballeros, ya tuvimos en cuenta que no es perfecto. Porque en este caso, Adrián, hubo dos cosas principales que fueron lo que lo mantenían pegado a la serie. Ujú, ujú. Me imagino que en algún punto dejaron de pasar esas dos cosas, o se minimizaron. Claro, ahorita, por ejemplo, en la película nueva, pues para empezar no usaron la música Ok. del autor original.
Kenji Yokoyama, me parece que se llama el autor original, y pues la verdad que sí lo resentí mucho porque estaba viendo la película y decía, oh, en esta escena hubiera quedado genial esta rola, oh, en esta escena hubiera quedado esta rola, y digo, si la película hubiera estado bien musicalizada, pues yo no habría extrañado las partituras viejas porque habría partituras nuevas que yo hubiera dicho wow, pero realmente las partituras estaban ahí para cumplir en lo mínimo que se podía cumplir, así que me decepcionó mucho la música. Ok. Y la violencia también, como se intentó hacer una película para toda la familia, para que todos pudieran entrar, pues realmente los caballeros en la película disparan así poderes como si fueran Mega Man, piu, 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 Ok. y pues ya no son esos golpes duros, así que rompían huesos, que se te metían hasta dentro del corazón, que te hacían un hoyo y te sacaban 20 litros de sangre. Entonces todo ese dramatismo a lo de la pelea pues se ve muy minimizado y tú no sientes en ningún momento que los personajes corran ningún peligro. Ok. Ya, ok, perfecto. Ya, ahora sí, ya tomando datos elementos muy específicos, ya podemos hacer una comparación más crítica del producto en general. Porque finalmente también esta película es parte de la totalidad. Pero ya logramos separarla porque es diferente, aunque sean los mismos personajes, aunque sea el mismo nombre, porque es diferente. Entonces en este caso yo te preguntaría, Brian, ¿tú crees, contemplando todo este panorama, el anime es perfecto? No, de hecho, incluso el anime original, que muchas personas catalogan de legendario, o sea, ya ahora que lo veo con ojos de adulto, debo de ser muy objetivo y tenía muchos directores, pero como era un anime que se producía digamos, al chilazo, al calor del momento, pues había como 7 directores que estaban haciendo dirección de varios capítulos simultáneamente, y más bien había 2 o 3 directores que me encantaban, pero había otros 2 o 3 directores que hacían un trabajo más o menos, entonces se nota clarísimo de un capítulo con toda la calidad de animación, o sea, con esa dirección artística soberbia, a un capítulo que pues simplemente es pasable, ¿no? Entonces ahora yo me doy cuenta y digo, sí es cierto, no toda la serie tenía la misma calidad en cuanto a la dirección artística, y pues siendo también muy honesto, no toda la serie original también tenía la misma calidad argumental, como tú dices, había ciertos rellenos, unos muy buenos, otros no tantos, y a veces pues sí sentías a veces que se podía adentrar más en la historia de ciertos personajes, cosa que sí siento que se ha mejorado con el tiempo porque el autor bien lo hizo, le dio chance a otros autores de hacer mangas complementarios en donde pudieron profundizar a muchísimos personajes o incluso crear personajes nuevos, lo cual aporta mucho al producto original. Ok, sí, sí, sí. Luego también pasa, por ejemplo, en este caso ya como una crítica más adulta por parte de ambos, lo que hicimos fue agarrar un producto y desmenuzarlo, desarmarlo y contemplar sus piezas por separados. Ahora, ¿qué pasa con mucha gente, lo que tú me comentabas? ¿Qué pasa cuando una persona lo toma todo como la totalidad? Es donde se pierde mucho el tema de la subjetividad, de decir realmente qué tan honesto soy con los productos que me gustan. Yo conozco mucha gente que ahorita le gustan las películas de Marvel, son muy fans y está totalmente cool. Pero realmente les pregunto, bueno, ¿y por qué te gustan? Y me pasa mucho que no me saben contestar. Pues es que me entretiene, es que son divertidas, los personajes me gustan. Ok. Hace poquito platicaba con uno de mis familiares. Él me decía, a mí me gustó mucho la película de los Eternals. Los Eternals, bueno, A mí me gustó mucho. Se respeta, ¿no? Yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿y por qué te gustó? ¿Qué fue lo que hizo que te gustara? Si es que la historia que te plantea, como que me gusta cómo la manejaron, ese tema de las teorías y todo eso. Y yo dije, ok, ¿qué más? Me dice, no, pues la historia, el tema de estas teorías, de estos personajes que han vivido durante todo el tiempo. Y dije, bueno, pero es que esa historia finalmente tampoco es tan nueva. Ha habido muchas películas, muchas tramas, donde te han manejado personajes que han sido muy longevos durante el resto del tiempo. Sí, como Highlander el Inmortal. O hace poquito Netflix acaba de estrenar una película que por cierto también está basada en un cómic, precisamente de unos soldados que son eternos, y andan por ahí. Entonces no te gusta tanto, en este caso hay que ser más objetivos. Lo que a ti te gusta son historias de personas que han atravesado muchas etapas de la vida de la humanidad. Oh, ya la recordé, eso se lo voy a recomendar a tu familiar, se llama La Última Guardia. Si a ustedes les gustan las películas de seres muy longevos que han pasado a través de muchas épocas y que están basadas en cómics, también está en Netflix. Se llama ¿Con esta Charlize Theron? Con Charlize Theron. Sí, ¿Y qué crees? Que me gustó más que los Eternals. Esta se me hace mejor, que está mejor manejado. Y está basada en un cómic. Sí. Ok, muy bueno. Entonces en este caso creo que también la objetividad te permite ver eso. ¿Realmente me gusta la película, la serie o el anime en sí? ¿O lo que me gusta es la historia que está contando? Ahora, la historia no es única de ese producto. Finalmente es una historia que se ha repetido en algunos otros lados. Básicamente aquí lo que yo recomiendo, siempre con algo que te guste, es ser un poquito más objetivo.
lo que te gusta es la historia o tal cual el producto en sí, Ujú. ¿no? En este caso lo platicamos. A él lo que le gustaba más son estas historias de personas que han vivido durante mucho tiempo de la humanidad. Ujú. A lo mejor si le quitamos eso y ve los Guardianes otra vez y dice, no, perdón, los Eternos, y me dice los Eternos y me dice, tal vez ahora no tanto. Ujú. Básicamente es lo que te puede responder. Una respuesta Perfecto. muy larga, perdón. No, está súper bien. Otra cosa que me atañe, o sea, es el por qué a veces la gente puede llegar a la violencia. O sea, porque digo, entiendo que cuando se habla de un partido político, a lo mejor estamos hablando de cuestiones que pueden, se hacen guerras por política, ¿no? Se hacen guerras por religión, pero a mí me sorprende mucho en la actualidad ver personas, afortunadamente en el medio geek todavía no he visto, pues, cosas que hayan llegado a tanta violencia, pero sí me ha tocado verlo, por ejemplo, en el fútbol soccer, ¿no? Que por un deporte te peleas con otras personas de otra afición, ¿no? Que se supone los dos son aficionados del fútbol soccer, ¿no? Por ejemplo, hay gente que yo me ha tocado ver, gente que se pelea en redes sociales, que si son mejores las películas de DC o que si son mejores las películas de Marvel. Y yo digo, pero le digo, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo voy a verlas todas. O por ejemplo, que Y ellos también. o gente que dice, ¿qué es mejor? ¿El cómic americano o el manga? Le digo, pues, ¿cuál es el problema? Yo leo de todo. O sea, ¿cuál es el? O sea, por qué pelearte con otro ser humano por demostrar qué es mejor? ¿Por qué no disfrutar de? O sea, ¿por qué la gente no se permite disfrutar de todo? ¿Por qué la Porque, gente? Sí, o sea, sí, ya. ¿por qué? ¿Por qué? Sí, igual yo creo que ahora podemos complementarlo con la pregunta anterior, ¿no? Que creo que me faltó preguntar un poquito de bueno, más contexto. Creo que también tiene que ver mucho que al humano en esta cultura o en la mayoría no le gusta que le digan que su respuesta es la incorrecta. Tenemos un problema con eso. O sea, en lugar de que yo te diga, oye Adrián, este libro te gustó, es bueno, y que tú me digas, está bien porque puedes escribir en él, puedes poner tus ideas y todo eso, yo te diga, no porque no puedo hacer esto otro dentro de tu cuaderno. Va a haber aquí un problema de ideologías. Generalmente, ¿qué pasa en ese sentido? No nos gusta, nuestra parte anarquista nos lleva a no querer perder nunca. O sea, siempre tenemos que tener la razón, siempre tenemos que ser los buenos de la historia. Incluso ya ves que hay ciertas películas que maneja este punto de vista de qué pasa cuando el protagonista es el malo de la historia. Dices, güey, pues tampoco está mal, finalmente estar equivocado o no tener la razón también es válido. Ujú. ¿Qué va a pasar aquí? Generalmente viene otra cosa. A la persona que te diga que es mejor Marvel o DC, lo más seguro es que no haya visto lo suficiente o no haya leído lo suficiente. Le falta realmente mucha información. Tan así que si le preguntas ya de personajes más específicos, lo más probable es que ni siquiera los conozca. Sí, porque luego la gente, exactamente, la gente me pregunta por qué me gusta. Yo, cuando la gente me dice qué te gusta más Marvel o DC, le digo, yo disfruto de las dos. Pero cuando me dicen, son muy insistentes, me dicen, si tuvieras que elegir una, le dije, bueno, pues no tengo por qué elegir solo una. Pero alguien me dice, bueno, pero estás en una situación hipotética en el que te tienes que elegir una. Bueno, pues elegiría DC. Y me dicen, ¿por qué? Pues porque, como dices, ¿no? Porque DC tiene a Something. Ah, claro. Y le digo, bueno, ¿y quién es Something? Le digo, pues sí, claro que si te vas a poner a comparar a Superman y a Hulk, pues puede ser que estén hasta cierto punto empatados, ¿no? Si vas a comparar a Batman con el Capitán, digo, a Batman con Spider-Man, Man, puede sí, ser de que la mano. están empatados, ¿no? En cuanto a popularidad, en cuanto a películas, pero pues la realidad es que, es lo que, como tú dices, yo siento que pues para dar una opinión tienes que conocer a fondo cada uno de los productos, ¿no? Ahora tocaste un punto importante, el tema de las opiniones o los argumentos. Generalmente una persona que se esté peleando por algo, lo más probable es que no tenga los argumentos suficientes. Porque si yo sé que a mí me gusta más DC Comics que Marvel, no tengo por qué estarlo divulgando con todo el mundo. Porque yo sé por qué a mí me gusta más. Sí, Y así si una de, persona me sí. pregunta, tengo los argumentos para decirle. Sí, si me pregunta, pero si no me pregunta, o sea, como que para qué, es lo que te digo, yo a veces no entiendo por qué la gente anda ahí dando opiniones que nadie le pide ahí En todos lados. en todos lados, sí. Sí, claro. Y ahora, dentro de esta parte de la violencia, justamente en eso. Si no tengo los argumentos para defenderme, tengo que encontrar alguna forma alternativa de ganar la pelea. En este caso, pues generalmente es la violencia, la parte más instintiva, la parte más animal. Ujú. Aquí en México pasa mucho también con los partidos políticos de que haya pelea entre ellos, porque no estamos hablando del partido en sí, o sea, estamos hablando de la economía que maneja el partido, de los recursos que las personas ganan. O sea, hay muchas personas que les vale madre el partido, pero les importa que les den la tarjeta rosa. O sea, a lo mejor es como así, pero quiero que el partido me dé algo, me dé dinero, me brinde algo, sin importar si las personas del partido me caigan bien o mal. Entonces, En- como... Entonces, digo, perdón que lo extrapole, quiero hacerlo más general Sí, porque sí. muchas personas no saben de la política de nuestro país en particular, pero en este caso es que hay
debates enardecidos, o sea, imagínate, sobre que si son mejores las Marvel Legends o si son mejores las figuras de McFarlane Toys o las figuras de NECA. Y yo también le digo a la gente, pero bueno, pero es que ¿por qué te tienes que casar con una marca como si nomás fueras a comprar figuras de una sola marca? ¿Por qué tienes, o sea, ¿por qué las personas se obsesionan tanto? Es una pregunta. Sí, sí, sí. Tengo clientes que se obsesionan mucho con una marca. O sea, por ejemplo, que dicen, es que yo voy a comprar puro SH Figurarts. Toda mi colección tiene que ser SH Figurarts. Y le digo, bueno, entiendo que si te gusta el anime y te gusta, por ejemplo, Dragon Ball, Ranma, Naruto, que existen en versiones en SH Figurarts, pues entiendo que las compres porque te gustan, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si te gusta Cyberpunk 2077 y pues no hay un SH figuras de Cyberpunk? Que seguro sí ha de haber uno, ¿no? Pero pongo un ejemplo, ¿no? Sí, sí. De a lo mejor, y ves otra figura que a lo mejor es de otra marca, de otra línea, o sea, pero hay gente que, o sea, si no es Marvel Legends no quiere comprar. Ok. O si no es McFarlane Toys, No, ok. no quiere comprar. O sea, como que se casan con Una idea. Sí. con una línea. Y dicen, no, es que toda mi colección tiene que ser de esa línea. O sea, ¿por qué? Ok. Eso también tiene una parte importante. Que al principio, cuando tú empiezas en algo nuevo, no tienes ni idea, ¿no? Por ejemplo, a mí también me pasó. Cuando yo empecé a leer cómics, yo decía, bueno, pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? ¿Por cuál me conviene más entrar? Y yo sí llegué a investigar cuál es mejor, cuál tiene las mejores historias. Sí lo llegué a hacer. ¿Sí? Sí, Y tu investigación inicial, ¿qué arrojó? ¿Qué tú qué creías que era mejor? finalmente lo que venía en los comentarios casi siempre se iba por una media. Entonces te decía, realmente te conviene más que tú hagas y te pongas a leer y ya tú decidas. Yo dije, ah, claro, tiene sentido. En mi caso tengo más esta parte autodidacta. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a ir a una tienda de cómics y voy a comprar uno de Marvel y uno de DC. ¿Qué personajes me gustan más, de Marvel o de DC? No sé, voy a llegar y voy a comprar de lo que yo quiera y voy a empezar a agarrar. Es que yo contigo llegaba y te decía, recomiéndame cosas. A la primera vez que llegaba a venir. Te decía, tú nada más échalo, yo lo voy a leer. Y a partir de eso fue creciendo mi criterio. Poco a poco fui decidiendo también yo me gusta más DC Comics. También le voy a entrar a Marvel porque tiene buenas historias, pero realmente no se tienen por qué pelear. Finalmente mi colección se ve muy bonita, llena de Marvel y llena de DC Comics. Y aparte Sí. pues también llena de IMAX, ¿no? Se Sí. puede. Pero ¿qué va a pasar? Hay gente que va a llegar y decirle a preguntarle a alguien, oye, ¿cuál es tu favorita? Generalmente es con un youtuber o algo así, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Ah, Marvel, güey, Marvel está más chingona. Como esta persona me dijo a mí que Marvel es más chingona, yo me voy a casar con la idea de que Marvel es mejor. Pero hay gente que no pregunta cuál es tu favorita. Te pregunta, ¿y cuál es mejor? Y dices, oye, es que está como está como esa pregunta de la teoría del Big Bang cuando llegue. ¿Y cuál es el mejor superhéroe, no? Válgame Dios. Es una pregunta prácticamente sin respuesta, ¿no? Es tan subjetiva como la pregunta, como la persona que le preguntes. Más bien mi pregunta es, ¿por qué los seres humanos se obsesionan por hacer esas preguntas imposibles, no? Ah, bueno, sí, no, porque existe un dios o porque no existe un dios. Exactamente, es lo que te digo. Empezamos preguntando quién gana, si Goku o Superman, y luego terminamos con preguntas existenciales de si por qué existe Dios o si existe un Dios. Y dices, no tienes por qué complicarte tu existencia con esas preguntas existenciales. Le dije, porque pues las respuestas siempre van a ser subjetivas y y más bien tú tienes que engendrar en ti tu propia respuesta. Sí, claro. También es que aquí lo que va a pasar mucho es el tema. Más o menos vuelvo a caer un poquito lo mismo. A la gente le cuesta mucho no tener la razón o que su idea no sea la acertada. O sea, muchas veces, incluso aunque tengas tú los mejores argumentos para decirle a una persona que se equivoca. O sea, todo es una situación de necedad. Sí, va a pasar. Aquí en México somos muy anarquistas. Es más, pasa en la calle. O sea, tú te estacionas, otro carro estaciona un poquito más enfrente de ti, queda un hueco muy pequeño. ¿Qué va a llegar alguien y qué va a hacer en ese hueco muy pequeño? Va a meter su carro. O una moto. O una moto. ¿Por qué? Porque puede. No le importa si va a joder a los demás, no le importa si es lo bueno, no le importa ni siquiera si hay un letrero de no estacionarse. O sea, le dice, yo me puedo meter ahí, yo me tengo que meter ahí. Somos narcisistas, necesitamos tener la razón para todo. En México también pasa lo que es la parte de te reto a que no puedes hacer tal cosa. O sea, te reto a que no te puedes subir ahí. Y va la persona y dice, sí, parece que si le dices a una persona, digo, ustedes déjenme en sus comentarios si en sus países también pasa, pero estamos hablando en la realidad que nosotros conocemos. Y aquí en México parece que la gente trabaja como un niño, ¿cómo se llama eso? Se llama psicología inversa. O sea, le dices a la persona, que no te avientas a ese río de aguas negras. Y van y se avientan al río de aguas negras. Y es que aparte también entra en una parte, digo, la parte narcisista de decir, yo sí puedo o yo tengo la razón. O sea, lo que no importa es si él se puede subir o no al puente, al tubo, perdón. Lo que importa es que él sí lo puede hacer. Perdón. No importa si él puede o no en una situación X real. Más bien, a la hora de que alguien ya lo está observando, él tiene que o sí ser el mejor.
lamentablemente nuestro contexto también tiene que ver mucho con las escuelas. Las escuelas nos tienden a ser muy competitivos entre todos. No sé si de tiempo te pasaba que te separaban. Aquí van los inteligentes, aquí van los medio burros, aquí ya van los burros. Hasta por salones, ¿no? El salón A era el salón de los más aplicados, el B los que seguían, el C más o menillos, y ya si te tocaban el D y E, pues ya. Entonces en este caso, finalmente siempre te están compitiendo con todo el mundo. Con tus compañeros, con tus hermanos, con tus papás. Todo el tiempo los mexicanos estamos muy constantemente en competencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, hablando otra vez de tu pregunta inicial de los juguetes, ¿no? De las compañías. Bueno, si es que yo vi esta figura, ¿esta de qué prefieres? De la NARD. Yo fue lo primero que vi, la NARD. Ajá. A mí me gusta mucho Aliens. Sí. Realmente sí me gusta. Entonces la vez digo, bueno, si la NARD produce Aliens, mi lógica va a ser, mi marca favorita es la NARD, porque ellos producen la serie que me gusta. Oye, pero es que, ¿qué otra empresa produce Aliens? NECA. Ok. Oye, pero es que NECA también. Sí, pero es que ya me acostumbré también yo a estar comprando. Entonces, para mí, esto va a ser lo mejor. Ya ni siquiera porque le haya dado la oportunidad de algo más. No, porque como fue lo primero que a mí me dio una parte como de credibilidad, ya no hay más. Eso es muy constante en nuestro factor y supongo que también pasa mucho en los juguetes. O creo que esa sería la respuesta. El primer encuentro que tienes es lo que tú crees que es lo mejor y ya no le das espacio a que haya más diversidad. Ok, tú decías ahorita que somos muy competitivos. Yo siempre he dicho que coleccionar es como una cuestión personal. Tú vas a hacer tu colección de cómics en base a lo que a ti te guste, a un gusto personal. Yo no te voy a decir qué cómics tienes que leer, ni el por qué los tienes que leer. Yo te puedo decir las virtudes de cada cómic, pero tú al final decides qué cómics tienes. Pero sin embargo hay un grupo de coleccionistas que ahora te dicen, es que si tú vas a leer Marvel, tú tendrías que leer X historia. Okay. Sí. Si tú vas a jugar videojuegos de pelea, tendrías que jugar X videojuego. Y si tú no lees X historia, y si tú no juegas X videojuego, no eres un verdadero fan. Okay. ¿Qué pasa con esa gente? Muy bien, acabas de hacer una buena pregunta y la puedo contrapolar con otra cuestión. ¿Qué te dicen al principio cuando eres niño en las iglesias? Pues. Si tú no haces esto, te vas a ir al infierno. Oh, sí, me lo dicen mucho. Si tú haces esto, te vas a ir al cielo. Claro. El tema del señalamiento. De hecho, a mí me encanta porque hace poquito estaba leyendo a Nietzsche. Y Nietzsche decía que un problema también que pasaba mucho con los cristianos era el tema de lo primero que te dicen los mandamientos, lo primero que te dicen los evangelios es no señales o no juzgues al otro. Claro, trata a las demás personas como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Y yo creo que a nadie nos gustaría que llegara un desconocido a hacer un juicio de tu persona. Sí. Así que yo intento no hacer un juicio de las personas. Ahora, tú en un momento me comentabas en uno de tus videos que llegaste a ir a la iglesia. Por un tiempo llegaste a estar dentro, bueno, al principio llegaste a estar en una parte de tu vida en estas ondillas de la iglesia. Claro, como mexicano que soy, pues acá el 95% de los mexicanos nos educan como católicos romanos apostólicos. ¿Te llegaste a sentir alguna vez juzgado por este tipo de personas? Pues, si he de serte muy honesto, más bien fui una persona como muy ávido y abierto al conocimiento, más bien empecé a chupar conocimiento, claro. Y entonces empecé a hacer preguntas. Claro. Como clásico, ¿no? Como la gente que dice, es que Goku le gana a Superman. Y yo le pregunto, ¿por qué crees que Goku le gana a Superman? Y entonces, así hice preguntas. Y más bien yo creo que la gente de la iglesia donde yo iba, más bien yo creo que ellas se sentían juzgadas por mis preguntas, porque llegaba un punto en donde yo preguntaba cosas que ya no había respuestas, ¿no? Sí. Entonces, así yo llego a la respuesta, ¿no? Veo o sea, siendo objetivo, ¿no? O sea, si tú me dices a mí a lo mejor, ¿qué te gusta más, si Superman o Goku? A lo mejor yo te puedo decir, a lo mejor yo te diría que a mí me gusta más Goku, porque he ido más veces al cine a ver películas de Goku, porque he leído más mangas de Goku, porque he pasado más horas de mi vida viendo películas de Goku, y creo que en este momento en mi colección, yo podría decirte que tengo más figuras de Dragon Ball y mangas de Dragon Ball que de Superman. Ok. O sea, entonces yo te diría, yo soy fan más de Dragon Ball que de Superman, y le invierto más tiempo a Dragon Ball que a Superman. Entonces la respuesta tal vez lógica que tú me dirás es, entonces tú vas a creer que Goku le gana a Superman. Le digo, no, porque también he leído a Superman, y por ejemplo yo sé que la fuerza de Goku tiene límites. Y entonces Goku, el objetivo de Dragon Ball es que Goku cada momento va a superar sus límites. Pero va a volver a tener un límite y lo va a volver a superar. Y va a tener un límite y lo va a volver a superar. Entonces, la esencia de Goku es que Goku siempre va a tener límites y Goku siempre los va a superar. Esa es la esencia de Dragon Ball. En cambio, Superman no tiene límites.
Ok, O sea, ha levantado un libro con infinito de páginas. Ah. Entonces, levantó el infinito, Claro. levantó peso infinito. Así Más que, no puede levantar, sí, ¿sí me explico? Ajá. Ya no hay más. O sea, ya no hay más. Entonces, es algo así, ¿no? Que tú, Ok. ¿tú has visto One Punch Man? Sí. One Punch, Saitama no tiene un límite conocido. Así que cuando alguien me dice, oye, ¿quién del anime podría enfrentar a Superman? Bueno, Saitama. Saitama, porque no tiene un límite conocido, ¿no? ok. Sí, bueno, yo lo que iba es, por ejemplo, bueno, en tu caso tú fuiste un caso, por suerte, externo a la mayoría. Ajá. Pero generalmente, el otro, como lo comentabas tú, el otro 95% de las personas seguramente en su infancia se iban a sentir juzgadas. Y nos pasa aquí en México, la parte de ser juzgadas tanto por la población, por la sociedad, como por criterios específicos como es la iglesia, los partidos, todo esto. Generalmente el niño se va a sentir atacado. Si tú haces esto, te vas a ir al infierno. O sea, como que muy específico. Por tiempo se nos está acabando, pero pongámosle pausa y dejemos esta pregunta para el siguiente Ok. video porque está poniendo intenso.